Hola, mis queridos amigos de Tristemente Célebres. Acá volví, no me me arrepentí de hacer lo que estoy haciendo, me encanta hacerlo. Pero bueno, tuve unos problemitas y aproveché las vacaciones, todo, me reacomodé. Así que bueno, ahora arrancamos de nuevo con todo. Hoy lo que les voy a traer es la historia de esta chica, Luciana Moretti, ¿sí? Allá por el 2004, el novio la descuartizó, la quemó. Y bueno, el tipo está en Ghana ahora. Ahora vamos a pasar a contar la historia más detallada. Y bueno, quedó como medio en el olvido. Ahora hace poco el tipo iba a salir en libertad y al final terminó quedando preso por otra condena aparte. Pero bueno, vamos a pasar a contar la historia más detallada. La verdad le quiero agradecer a los 200 suscriptores que tengo en este momento. Les agradezco muchísimo porque yo esto lo hago por hobby, no lo hago por plata. Porque he recibido mensajes de, vos te querés hacer famoso, no, nada que ver. Yo esto lo hago porque me encanta hacerlo. Contar historias criminales y para que estas historias no queden en el olvido, ¿sí? Esto para que la gente tenga presente las cosas que pasaron hace 20, hace 30, hace 100 años, para que lo vuelvan a saber, para que tengan detalles de todos los crímenes. Bueno, nada, eso es lo que vamos a hacer. Otra cosita más, y ya con esto es lo último y pasamos a la historia, es que a partir de mediados de febrero más o menos vamos a estar en Revolución 98.9, que es una radio online de La Plata. Todos los viernes se va a estar contando una historia diferente. Yo después les voy a pasar bien los datos y todo. Así que bueno, ahí voy a tratar de, por lo general voy a poner historias que no están en el canal, ¿sí? Así que los voy a invitar a que escuchen la radio. Bueno, gente linda, pasemos a la historia y después, como siempre, vamos a estar haciendo un pequeño resumen. Vamos. El crimen de Luciana Moretti conmocionó a Ingeniero White en octubre del 2004. El femicida, Pablo Kuchan, fue condenado. Desde la cárcel contactaba a mujeres por Tinder. Agotó su pena en 2021 y actualmente está preso por otra causa. En la madrugada del sábado 16 de octubre del 2004, Luciana Moretti recibió un llamado. 2 horas después, la adolescente de 15 años salió de su casa en Ingeniero White y no volvió más. 9 días más tarde, un vecino que caminaba con su esposa por las vías del tren encontró un cráneo. Es de un perro, pensó, pero se equivocó. El cráneo era de ella. Luciana había sido asesinada, descuartizada y quemada en una parrilla. A tal punto la habían ultrajado que fue el dentista que la atendía desde que era chica el que pudo identificar sus restos. Lo que tuve que ver no fue nada grato. Los arreglos en las piezas dentales de ese cráneo se corresponden con los que le hice a Luciana Moretti. Lo lamento muchísimo, dijo ante las cámaras el profesional. En medio de la conmoción que causó el crimen, el análisis de los registros telefónicos aportó la primera pista firme en la investigación. Así se llegó al femicida, un joven llamado Pablo Kuchan, que vivía a pocas cuadras de la casa de la víctima y con el que la adolescente mantenía una relación. Ante los jueces que lo juzgaron en el año 2007, el acusado negó haber matado a su novia. Dijo que había sufrido una sobredosis de cocaína, que él se asustó y por eso trató de incinerar su cuerpo. Luciana ya no era Luciana, afirmó. La justicia lo condenó entonces a 18 años de prisión. Le rebajó la pena después a 17
y le otorgó la libertad condicional en 2016. Mi deuda, entre comillas, ya la pagué. Sale un palo distinto, maduré y crecí, sostuvo Kuchan al abandonar el penal. Pero volvieron a detenerlo por violar las reglas para mantener el beneficio y siguió preso hasta que se agotó la pena por el crimen de Moretti en 2021. La libertad, sin embargo, solo le duró 2 años y actualmente está detenido por una causa de amenazas y lesiones leves agravadas. Obviamente, esto nos muestra la falla en el sistema de reinserción social de las personas privadas de libertad, sostuvo la abogada Viviana Lozano, que representó a la familia de Luciano Moretti, en relación a la puerta giratoria de Kuchan, y remarcó: es un psicópata narcisista, las pericias determinaron que era irrecuperable. Durante todo el juicio, Kuchan se mostró frío, no dejaba de mentir y de querer instalar que la joven había muerto por una sobredosis. Pero al interrogarlo sobre por qué no llamó a una ambulancia, como constató que estaba muerta y si tenía conocimientos de medicina, ya se alteró y el papel que había intentado representar derramando 3 lágrimas se le fue de las manos, recordó la abogada. Tanto para Lozano como para su colega Gustavo Giorgiani, el caso de la adolescente asesinada en Ingeniero White fue un desafío profesional dada la complejidad que presentaba acreditar el homicidio, por el estado en el que fueron encontrados sus restos. A 20 años y a pesar de haber logrado una condena, la abogada señaló que el resultado de aquel proceso le dejó sabor a poco. Luciana veía a Kuchan a escondidas, porque a su mamá no le gustaba ese hombre. Tenía la mirada de un asesino, expresó después la mujer ante los medios, cuando la tragedia ya había caído sobre ellos. Así fue como, cuando él la llamó esa madrugada, la joven habló en voz baja y salió a su encuentro sin decirle nada a nadie y desapareció. La víctima desapareció en la víspera del Día de la Madre. Con el correr de las horas y al no tener noticias de ella, su foto empezó a aparecer en las vidrieras de los negocios del barrio y en los diarios locales, mientras la policía rastrillaba la zona y las ciudades cercanas. Kuchan, con absoluto descaro, había participado con otros vecinos en la búsqueda de Luciana, destacó Lozano. El trágico final que tuvo la joven se asomó recién el 24 de octubre del 2004, con el hallazgo casual de la pareja que caminaba por un terraplén. Cuando el médico forense se acercó al lugar donde encontraron el cráneo, determinó que era de una joven mujer y que era joven, dado que aún no tenía las muelas del juicio, detalló la letrada. Pero la confirmación llegó de la mano del odontólogo de la víctima. Entonces ya no quedaron dudas. Luciana había sido asesinada, descuartizada, sus restos quemados en un fogón durante horas y lo que quedó de ello fue descartado en distintos lugares, indicó la abogada de la familia y subrayó: era un caso sin antecedentes en la historia judicial de Bahía Blanca, al menos en la historia reciente, donde contábamos con algunos restos óseos y muy poco material para determinar la causa de la muerte. Hasta ese momento, todos los indicios apuntaban a una muerte violenta, pero no se sabía quién era el responsable. El nombre de Kuchan surgió en la causa a raíz del entrecruzamiento de llamadas, a pesar de que trató de bloquear el número desde el que había llamado a la víctima. Así fue como se convirtió en sospechoso, y la justicia ordenó allanar su domicilio. Fue durante ese operativo que el horror terminó de salir a la luz. En el fondo de un quincho, debajo de una parrilla, la policía encontró 6 bolsas con huesos carbonizados, una lata de pintura llena de pelos largos, chamuscados y manchas de sangre en el piso.
En el patio, al lado de una pileta y cerca de un cantero con flores, encontraron tierra removida. Un perito se acercó con una pala, excavó y encontró más huesos rotos y astillados. Además, encontraron una lata de helado donde había un mechón de cabello, que luego se determinó que era de Luciana, un rosario y un aro de corpiño, guardados como si fueran un trofeo de guerra, precisó la abogada Viviana Lozano. Y además añadió: con el luminol se pudo determinar el lugar donde se produjo la muerte y descuartizamiento de la víctima. La había descuartizado utilizando 3 cuchillas. La búsqueda, sin embargo, no terminó ahí. También se encontraron restos de la joven asesinada entre la chatarra de un terreno baldío de Avenenta al 4000, cerca de un taller mecánico al que Pablo Kuchan solía llevar su auto. Ese mismo día, Kuchan quedó detenido y lo trasladaron a una comisaría custodiado por 4 policías. Tres años después del crimen de Luciana Moretti, se hizo el juicio por el caso. Kuchan se mantuvo firme en su versión de la supuesta sobredosis. Dijo que se asustó, pero negó haber descuartizado a la víctima. En cambio, reconoció que había llevado su cuerpo a la parrilla, lo roció con 20 litros de solvente, le puso 10 bolsas de leña encima y lo encendió. No veía salida. En el apuro, en el arrebato, la vi recostada sobre la cama y con la lengua dada vuelta, explicó desde el banquillo de los acusados. Y además confesó: Luciana ya no era Luciana, y el cuerpo estaba sumamente pesado. En ese momento agarré las bolsas de leña, el solvente y prendí fuego todo. Durante todo el juicio, lo que observábamos era que se quería justificar del homicidio de Luciana juzgando a través de mentiras la vida de una jovencita de apenas 15 años, sostuvo la abogada Lozano. También pedíamos que se investigara a quienes lo habían ayudado a desaparecer el cuerpo y limpiar la escena. En este caso, una tía que trabajaba como empleada doméstica, también sus padres, que cuando se produjo el crimen estaban en Monte Hermoso, retornaron ese mismo día y la madre fue a comprar productos de limpieza a la noche. El pedido derivó en la apertura de una causa paralela para investigar el rol de la tía de Kuchan. La mujer fue indagada, pero nunca llegó a juicio. Los padres, por esa condición de padres, nunca fueron investigados, apuntó la letrada. Años después de ser condenado por el crimen del adolescente, Kuchan volvió a ser protagonista cuando una usuaria de Tinder se cruzó con su perfil en la plataforma virtual para conocer personas y lo escrachó en las redes. El femicida de Luciana Moretti, Pablo Víctor Kuchan, en Tinder. Por favor, compañeras, difundan. En 2004 la descuartizó y quemó su cuerpo en una parrilla, advirtieron en X distintas agrupaciones feministas. El escrache solo consiguió que Kuchan bajara su perfil un tiempo. Después de unos meses volvió a la carga y probó suerte en Badoo, pero otra vez no pasó desapercibido. Mientras tanto, la defensa seguía de apelación en la apelación, hasta que en 2016 fue beneficiado por un juez de ejecución penal con la libertad condicional, basado en su comportamiento ejemplar en prisión. Ya había cumplido 2/3 de la condena y la sentencia no estaba firme. Kuchan se radicó en Montehermoso, donde fue escrachado y declarado persona no grata por el Consejo Deliberante del balneario. Allí comenzamos a denunciar los incumplimientos a las reglas de conducta que se le impusieron cuando le otorgaron la libertad, pero siempre había un justificativo para denegarnos la revocación de la misma, continuó la letrada. Así fue hasta que en el año 2019, mientras se produjo un hecho confuso dentro de su vehículo,
acompañada de una mujer, chocó y se negó a hacerse el test de alcoholemia cuando llegaron las autoridades. Eso nos permitió pedir una vez más que se revocara su beneficio porque una de las reglas de conducta era que debía abstenerse de consumir alcohol y drogas, indicó. Además, había intentado sobornar a los agentes que lo interceptaron. La verdad, no me escapé. Yo hice mi vida normal. Corté el pasto y me fui a pescar. Estuve en la playa, como hago siempre, explicó ante las cámaras de Canal 7 antes de que volvieran a esposarlo, sin inmutarse por los años de encierro que le quedaban por delante. El 25 de octubre del 2021 me voy, dijo. Ese fue el día que agotó la pena por el crimen de Luciana Moretti. A diferencia del 2016, la salida de Cunchán de la cárcel en el 2021 fue sin testigos ni cámaras que registraran el momento. Viviana Lozano no perdió el contacto con la familia de Luciano, aunque lamentó, sus padres ya fallecieron y fue su hermana Antonella quien terminó poniéndose la causa al hombro en los últimos tiempos hasta que se agotó el cumplimiento de pena. Para ella, la causa ya terminó y pretende seguir con su vida. Fueron muchos años de lucha, pero ya terminó. Antonella Moretti, la hermana de Luciana, no volvió a dar notas tras la salida de Cunchán de la cárcel hace 3 años, pero publicó en ese momento una carta que fue difundida por los medios. Decía así: hoy el camino llegó a su fin. El asesino de Luciana cumplió su condena y obtuvo su libertad. Tengo la conciencia en paz, que todo lo que podíamos hacer para que cumpliera la condena lo hicimos. Aún cuando fueron más los no que los sí, los que obteníamos, finalmente logramos que regresara a prisión y cumpliera la condena que restaba. En estos 17 años, ustedes siempre estuvieron para nosotros y es por eso que hoy quiero, a través de estas líneas, explicarles el silencio guardado en estos días. Tomé la decisión de no dar notas porque entendí que todo lo que se podía decir ya lo habíamos dicho, que todo análisis que se pudiera haber hecho ya lo habíamos hecho y que no había nada nuevo para aportar. Pero no es menos cierto que tenía la obligación de explicarles esto a ustedes que tanto nos han acompañado. Ya hace 6 años que papá no está y hace algunos meses también partió mamá. Quedamos pocos y decidimos que no queríamos seguir revolviendo las viejas heridas, que debemos continuar la vida que durante 17 años estuvo entre paréntesis. Por eso preferí no hablar ahora ni más adelante. Es necesario cerrar esta etapa, al menos para nosotros. Al ser consultado su abogado por la actual situación de Pablo Cunchán, indicó lo siguiente: en el 2023 fue detenido en otra causa de amenazas y lesiones leves agravadas. Está detenido en prisión preventiva hace 1 año y medio. Tiene una condena no firme de 3 años, agregó el letrado. En relación al futuro de su cliente, una vez que recupere nuevamente la libertad, manifestó: aparentemente piensa radicarse en Montehermoso. Este año su madre falleció y su padre está delicado de salud. Se radicaría en el mismo domicilio familiar. ¡Wow! ¡Qué larga esta historia, chicos! La verdad, valió la pena. No suelo hacer historias largas. Yo siempre digo que me gusta hacerlas cortas para que la gente se enganche, porque muchas veces cuando la historia es larga es como que por ahí te perdés un poco. Pero esta valió la pena porque tiene muchas aristas, tiene muchas vueltas, idas y venidas. Realmente fue terrible. Sinceramente, desastroso. Volviendo quizás un poco para atrás, qué desastre la justicia, ¿no? Porque al tipo de darle 16, 17 años, después le terminan en el 2016, le dan como el beneficio de la libertad condicional por buen comportamiento. Realmente
pienso, en otro país, o es pena de muerte, o es cadena perpetua. Esto lo digo yo, puedo estar equivocado. Pero en otro país es pena de muerte o cadena perpetua. O sea, pero bueno. Hoy, en el 2025, creo que está en libertad. Por eso yo traigo la historia a colación, ¿no? Porque vi justamente el caso ayer o anteayer en la televisión. Justo estaba pensando a ver qué historia contar y justo vi esto. Ya está en libertad, el tipo va a hacer su vida normal. Pero bueno, como dijo en la carta a su hermana, él ya pagó por su crimen. Yo pienso que la persona que mata, la persona que viola, no tendría que estar en la sociedad. Pero bueno, lamentablemente es la justicia que tenemos y no se puede hacer nada. Es muy lamentable. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la historia. Suscríbanse, compartan la historia para que otros las puedan escuchar. Den dedito para arriba. Como digo siempre, lo voy a seguir sosteniendo. Acepto cualquier crítica, no hay problema. Díganme lo que quieran, está todo re bien. Y bueno, nada, nos vamos a estar viendo en el próximo Tristemente Célebres, con alguna historia criminal que, la verdad, sinceramente, hay para hacer dulce. Así que les mando un abrazo y un besito para todos. Chao, chao.